Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Y a su nombre, gloria, amén. Pues estamos una vez más delante de la presencia de nuestro Señor, amén. Vamos a hacer una pequeña oración ya que estamos todos juntos, amén. Cierre sus ojos y trate de visualizar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que se le queda fijamente viendo a usted, y abra su corazón y dígale: Señor, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor, que nos has entregado a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, por protegernos, darnos sanidad, toda la confianza, Señor, y toda esa certeza, Señor, que cada día nos llega a nuestros corazones y te manifiesta, Señor, de una manera sobrenatural, que cada día nos convence, Señor, de que tú estás cada día más en los corazones. Señor, que esta palabra fresca, Señor, que caiga en tierra fértil y que hable a los corazones, Señor, y sea de edificación para cada corazón y cada familia. En tus manos nos ponemos, Señor, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Señor, nos ponemos a cuenta en este momento si te hemos fallado. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres el que nos guías. Tú eres el que nos cuida día a día. Así que, Señor, en tus manos nos volvemos una vez más a ponernos. A ti sea la honra y la gloria, y un pueblo agradecido dice: amén, amén y amén. Pues denle otro aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. La palabra que el Señor estuve tratando le digo: Señor, ¿qué palabra le puedo llevar a tu pueblo? Tome su lugar, amados hermanos. Y el Señor me puso en mi corazón: pues llévale lo que estás viviendo hoy actualmente. Todos estamos conscientes de lo que estamos viviendo en nuestra ciudad. Amén. Todo lo que se está viendo, todo el caos que se vivió hace días. Amén. Pero todos unos sabíamos, otros no sabíamos. A mí en lo personal me tocó ir rumbo al lado de playas. Sería mentirte si digo que yo fui testigo de lo que estaba aconteciendo, pero sí me tocó el caos con respecto al tráfico. Y se escuchaban muchos rumores. Cuando yo llego a su humilde casa, enciendo la televisión y empiezo a ver las noticias de lo que estaba sucediendo. Amén. Pero la casualidad está en que el gobierno empieza a hacer llamados y a hacer anuncios donde decía que todos tuviéramos calma, que no tuviéramos preocupaciones, que todo estaba bien, que no nos alarmáramos. Pero posteriormente llega otra mensaje por parte del lado oscuro, de la delincuencia, vaya, para que me entienda, donde hace amenazas y dice que no teníamos que salir de las calles porque de lo contrario íbamos a pagar las consecuencias. Y quiero abrir con esto. Acompáñame a Salmos 19:10. Salmos 19:10, por favor. Perdón, es 9:10, perdón. 9:10, me equivoqué, perdón, pido perdón. 9:10. Y la palabra dice así. Salmos 9:10. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ponga atención ahí. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahí hay dos puntos muy importantes de lo que está hablando el salmista. Dice: en ti confiaron los que te conocen tu nombre. Amén. Pero da la casualidad que cuando empieza a manifestarse las tinieblas, la oscuridad, la maldad, en ese momento
empieza a haber un caos, empieza a haber un temor, empieza a haber un miedo, empieza a haber una inseguridad en nuestros corazones, en nuestras familias, en los más allegados, inclusive hasta en nuestra misma casa. Amén. Y cómo es posible que nosotros que decimos que conocemos el amor de Jesús, que conocemos la misericordia de Dios para nosotros, ¿cómo es posible que unas personas que andan en tinieblas, que andan en oscuridad, empezaron a meternos temor a cada uno de nosotros que buscamos del rostro de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Cómo es posible que el temor empieza a invadir a todas las familias de nuestra ciudad y de las ciudades que han estado viviendo estas malas experiencias? Dice la palabra de Dios en Mateo 24, dice que hasta los escogidos serán, ¿cómo dice, pastor? Que hasta los mismos escogidos menguarán, dice. ¿Por qué? Porque la maldad está creciendo. Y lo voy a buscar. Acompáñenme a Mateo 24. No me voy a quedar con las dudas, amén. Gloria a Dios. Mateo 24 dice... Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Porque te levantaron falsos cristos. El Evangelio. Muchos serán entonces entregados, otros moramos. Ok, en el 12, 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Mateo 24:12. Ahí está hablando. Porque si a mí en la palabra en Salmo 19:10 dice, en ti confían los que te conocen. Si tú y yo estamos en este lugar es porque tratamos de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y tenemos la certeza de que Él está con nosotros constantemente, cuidándonos para que nosotros seamos prosperados, seamos protegidos y seamos más que nada, porque la palabra dice en Mateo 5 en adelante, las bienaventuranzas, dice que seremos probados, dice bienaventurado todo aquel que es vituperiado por mi causa y que sea perseguido por mi causa y que sea vituperiado por mi causa, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y decimos que creemos y que le buscamos, ¿cómo es posible que unas personas que no tienen nada que ver con la luz empiecen a meternos temor dentro de la familia, dentro de nuestros corazones? Porque casi estoy seguro que muchos de nosotros o muchas de las personas tuvieron miedo, porque al día siguiente las calles estaban completamente solas. Completamente solas. En Proverbios 14:12, por favor, acompáñenme. Proverbios 14:12. Dice la palabra: hay caminos que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Estas personas andan en un camino tenebroso, en un camino lleno de oscuridad, lleno de maldad, con una mentalidad pecaminosa que nada más están imaginándose cómo dañar al prójimo. Es tan palpable que en ese momento a toda una ciudad completa, muy grande, la puso a temblar. Y nosotros que buscamos el rostro de Jesús, el temor, hay dos tipos de temores, amados hermanos. Es el temor que mete el hombre con mentalidades pecaminosas, con pensamientos de muerte. Esa es una. Pero el verdadero temor que nosotros debemos tener es, dice en Proverbios, ¿dónde lo tengo? Ahorita lo encuentro. Amén. Es el temor a Jehová, al Dios de los ejércitos. Y nosotros decimos que buscamos al Señor día y noche. Y vinieron unas personas desconocidas que ni siquiera conocemos. ¿Cuántas personas fueron bajadas, desalojadas de esas unidades? Y vieron esas
la muerte prácticamente, de cara a cara. Gracias a Dios no hubo personas dañadas. Gracias a Dios no hubo personas que perdieron su vida. Porque cuando nos bajaron de las unidades, aventaron fuego, dando un mensaje de lo que querían hacer. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no lo buscamos realmente? ¿Cómo podemos decir que le buscamos o que le conocemos cuando realmente no nos ponemos a orar? No buscamos la intimidad con Dios. ¿Cómo podemos decir que le conocemos a Dios cuando nada más venimos y nos sentamos en una banca y estar ocupando ese lugar? Santiago dice que no hay que ser oidores solamente de la palabra, sino hacedores de ella. Y es todo lo que acaba de suceder. Para mí me trajo una gran reflexión, amados hermanos. Esta palabra humilde que yo trato de transmitirle, que yo sé que para Dios es una palabra poderosa, a mí me hizo reflexionar. ¿Cómo cambia el pensamiento del hombre en un segundo? En ese momento yo me puedo imaginar, me puse a pensar, a hacerme esa película, digamos de esa manera, que si yo hubiese venido dentro de esa unidad, supongamos que viniera orando o escuchando una alabanza y que llegara alguien con un arma y me apuntara, yo me imagino que en ese momento me hubiera olvidado del Señor, porque alguien llegó y me quitó esa seguridad, me robó la confianza, la certeza, que día a día buscamos del rostro de nuestro Señor Jesucristo, y cuando menos lo esperamos, llega alguien y nos lo arrebata. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino más que a 3 cosas. Juan 10:10, hermano. Juan 10:10, por favor. Dice que el ladrón vino solamente a 3 cosas. Vino a robarnos, a matarnos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está reflejando, está enseñando tiene 2 enseñanzas. Aquí en este momento, si yo hubiese estado en esa unidad, la verdad yo me hubiera olvidado si venía escuchando una alabanza o si venía orando. ¿Por qué? Porque en ese momento esas personas gritaron, gemían de lo que estaban viendo. ¿Cómo es posible que primeramente nos inclinamos? ¿Cómo es posible que nos inclinamos al temor? ¿Cómo es posible que nos demos la preferencia a la delincuencia? ¿Cómo es posible que sí le hagamos caso a unas personas que vienen, nos intimidan y no salgan de su casa porque si no van a sufrir las consecuencias? Y obedecemos. Y el Señor, la palabra de Dios está llena de leyes. Y nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y decimos que somos cristianos. Pero nada más viene alguien y ese sí le hacemos caso. El Señor, desde que yo tengo conciencia, yo sé que el Señor siempre ha estado en cada uno de nosotros. Que hayamos crecido dentro de una cuna diferente, que nos hayan enseñado unas enseñanzas equivocadas, pero el Señor nunca nos abandonó. Y desafortunadamente ahí demostramos, yo en lo personal dije, wow, Señor, lo que me acabas de hacerme entender. Realmente, ¿dónde estoy fundamentado? ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Acaso Pablo no dijo, para mí vivir es Cristo y si muero es ganancia? ¿Por qué le tenemos que temer a alguien que ni siquiera tiene que ver con la luz? Amén. En lugar de confiar en que decimos que confiamos en Dios, estamos viviendo en estos tiempos tensos. En lugar de decir y fortalecernos en la palabra de Dios y sumergirnos más en la palabra,
para fortalecernos, porque, amado hermano, nadie de nosotros nos garantiza que no nos pueda suceder saliendo de aquí de ese lugar. El problema, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es la seguridad que tiene en su corazón para el día de mañana o cuando salga de este lugar? ¿Qué es lo que usted le entrega día a día a nuestro Señor Jesucristo? Yo digo que amo a Jesucristo porque me rescató de las tinieblas, me rescató del problema que tenía, sí lo digo, y creo en Él. Pero a mí me hizo reflexionar, me hizo pensar que si yo vendría dentro de esa unidad, yo me hubiese olvidado de lo que viniera haciendo en ese momento. Póngase a reflexionar en eso. Amén. Podría haber venido, ya lo vuelvo a repetir, amén, y no me canso de decirlo. Si hubiese venido escuchando una alabanza, llega alguien con una arma, por lógica que sí me voy a atemorizar. El problema no es lo que hicieron en ese momento. El problema es las instrucciones que hicieron llegar a la ciudadanía, la amenaza. Y casi la mayoría de la sociedad nos inclinamos a obedecer a la delincuencia. Amén. Padre Santo. Pero la parte de la delincuencia se encargó de mandar ese comunicado tan desagradable, ¿verdad? Pero yo te tengo esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Dios nos ha mandado el mejor regalo, que fue a su Hijo unigénito. ¿Y sabes por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se vaya sin arrepentirse. Él no quiere que nadie pierda la salvación. Y déjame decirte algo. El hombre no fue creado para que tuviera miedo. El hombre no fue puesto por cola, sino por cabeza. El hombre fue formado para que fuera un hombre esforzado y valiente. Amén. Mira, la primera palabra en la Biblia que aparece es en Génesis. Génesis 3. Acompáñenme, por favor. Y ahí desenvuelve todo el problema que se desata con respecto a nuestros corazones. Génesis 3:10. Aquí creo yo que toda la historia la conocemos. Amén. Creo que todos lo conocemos. Está hablando de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué dijo? ¿Tuve qué? Tuve miedo. ¿Por qué? Porque había pecado. Porque cuando nosotros tenemos temor, amado hermano, estamos reflejando que algo en nuestras vidas y en nuestro corazón no está funcionando bien. Cuando tenemos temor y tenemos miedo, está fallando algo en nuestra fe. Qué casualidad, yo me pongo a pensar, si antes de que ellos desobedecieran, eran muy amigos de la serpiente, platicaba con Eva y yo me imagino eran amigas y andaban para arriba y para abajo. Yo me atrevo a pensar eso, ¿verdad? Porque dice que platicaba con la mujer. Pero ya cuando la convence, que la hizo caer en la maldad, que es precisamente lo que representa lo que vivimos en carne propia, que fue la maldad, Eva le hizo caso a la maldad. Y fue y empezó a convencer al hombre, y el hombre cayó. Por eso cuando Dios le habla a Adán, ¿dónde estás? Él sintió temor, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque hubo algo en su corazón que fue plantado, y ese fue el temor, el miedo. Y él, para mí, es la primera palabra que dice temor o miedo.
Quiere decir que desde entonces estamos viviendo con ese problema. En Génesis 9:1, por favor acompáñenme, Génesis 9:1. Dice la palabra: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. El hombre fue formado para tener poder, para poder dominar lo que Dios le había entregado en sus manos. Pero por haber desobedecido, aquí dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Había dejado una gran responsabilidad al Señor. El Señor nos ha dado una promesa a cada uno de nosotros, amado hermano, y yo lo creo, como lo hizo en el tiempo de Éxodos. La promesa que le dio a Abraham. Éxodo 3:8, por favor. Y dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El Señor nos ha hecho una promesa donde va a fluir leche y miel. Amén. La palabra de Dios, si nos metemos en Corintios, nos habla sobre la leche. Nos habla también la palabra, si le empezamos a escudriñar, también nos habla sobre la miel. Amén. El detalle de aquí es todo esto, amados hermanos, es que si Dios nos ha escogido a usted y a mí, es para ser fortalecidos y no caer en pánico, no caer en el temor de aquel que anda haciendo y deshaciendo. Usted tiene que formar y hacer crecer su fe. La fe nunca, pero lo de los nunca, debemos negociarla por nada ni por nadie. Amén. En Salmos 17:8 habla de la historia de David. Habla de la historia de David. Dice la palabra de Dios que David fue enviado por parte de su padre a buscar a sus hermanos. Cuando David llega a las tierras donde estaban sus hermanos, dice que había un palestino, dice que había un hombre de tamaño de alta estatura que tenía azorar a las personas, a sus hermanos y a todo un ejército, incluyendo al rey. En ese entonces el rey era Saúl. Y dice que cuando llega David, era un jovencito. Dice que todo un ejército tenía miedo, está atemorizada. Yo me imagino lo mismo que sucedió hace días. ¿Cómo es posible que un ejército tan grande nos pueda atemorizar un pequeño grupo? Amén. Y ciertamente ese grupo traerá armas y traerá suficiente cosas para hacer daño. Pero David dijo con una certeza y con una seguridad. ¿Sabes por qué? Porque Dios realmente conocía a Dios. Realmente buscaba del rostro de Dios. David realmente buscaba constantemente ser grato de la presencia de Dios. Y dice que cuando llega David los encontró con miedo porque veían a aquel gigante. Era un solo hombre que los tenía atemorizados por el simple hecho de tener una gran estatura. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un problema que no hemos podido avanzar porque tenemos un gigante en medio de nosotros? Que no podemos cruzar un límite porque siempre tenemos un obstáculo. David nunca dudó de decir que conocía a Dios. Y le dijo: tú vendrás con tu jabalina, vendrás con aquello, con lo otro. A lo mejor me imagino que le dijo: eres muy presumido. Y era tan sencillo y tan humilde David que nada más sacó la onda y agarró las 5 piedras, los 5 ministerios. Y le dijo: tú vendrás con todas esas faramayas, con todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la diferencia. Usted puede ser temorizado momentáneamente, sí, porque cuando nos sorprenden, sí, te asustan, por lógica.
Pero lo que sí debemos de hacer nosotros, tener la seguridad a quién le servimos. Amén. Y Jesús vino a darnos libertad a cada uno de nosotros. A lo mejor tú tienes temor de que tu hijo tiene un problema del que sea. No sé, no quiero preguntártelo, pero solamente tú lo sabes. Y tienes ese temor y constantemente estás luchando y no ves hasta cuándo, qué día va a llegar el fin de ese problema. Pero el Señor a mí me enseña que vino a traernos libertad. Nos vino a dar vida y vida en abundancia. Gálatas 5:1 dice que fuimos llamados a libertad. Gálatas 5:1. Porque el único que nos puede dar libertad de toda opresión, de todo mal pensamiento, es nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas 5:1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Si nosotros tuvimos un problema, y si Dios ya nos libertó, ¿por qué aferrarnos, volver atrás? Lucas 9:62 dice muy claramente: usted y yo somos obreros, somos portadores de la palabra, somos ministros de la palabra del Señor. Y dice así: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que tener esa certeza de que hemos sido libres. Tenemos que tener la seguridad de que somos portadores de la palabra, ¿sabe? Y que somos miembros. Mira, te voy a poner el ejemplo de una hormiguita. Una hormiguita, pues, es imposible ir que vaya y vuelva la misma hormiguita. Es imposible porque son muchísimas. Pero hasta donde yo tengo uso de razón, he visto a las hormigas que van y vienen y van, cargando otras vacías, y trabajan día y noche. Amén. Pero tienen una misión y no se rinden. Yo me pongo a pensar y me pongo a tratar de decir, bueno, ¿y se cansarán? Solamente Dios lo sabe, ¿eh? Pero usted y yo somos obreros de Cristo y fuimos llamados a libertad. ¿Y sabe por qué fuimos llamados a libertad? Porque allá afuera hay muchos con ese tipo de problemas. Hay muchas personas allá afuera que son intimidadas. Allá afuera hay personas que tienen personas cercas alrededor de ellos. Yo no sé qué problema tengan, pero los tienen intimidados, los tienen amenazados. Jovencitos, no se digan, dentro de la secundaria, el bullying que le llamamos. Amén. Pero Jesús vino a darnos libertad, amados hermanos, y nosotros tenemos que hacer la diferencia. El rey David, antes de ser rey, puso esa gran enseñanza, dio esa gran enseñanza, que ese obstáculo no lo podía detener, porque él iba confiando a aquel que conocía día y noche. Yo no sé cuántas veces usted se meta en intimidad con Dios, pero la palabra nos enseña que tenemos que buscar a Dios de día y de noche. Amén. Porque si el Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios, verdaderamente os libertare y seréis verdaderamente libres. Y ese está en Juan 8:36. Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente tenemos que clamar a su nombre. El Señor nos los envió y nos dejó plasmado una gran enseñanza, y nos dio otra mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, dijo: amaos unos a los otros. Nosotros no tenemos que involucrarnos con las tinieblas. La palabra de Dios dice: ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? Absolutamente nada. Absolutamente nada. En Juan 8:32, por favor, dice: y conocerás la verdad, y la verdad nos hace libre. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Jesús dijo, él mismo dijo con sus propias palabras, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces,
¿Por qué tenemos que desviar nuestras miradas, nuestros pensamientos? ¿Por qué nos tenemos que inclinar sobre alguien que nada más está pensando en hacer la maldad? Amado hermano, a mí, en lo personal, yo no puedo decir que no tuve desconfianza, sí lo tuve, amén. Pero dije, Señor, wow, tú estás conmigo. Y yo he creído en ti. Si ya muchas veces me rescataste del valle de los huesos secos, me rescataste de aquel accidente, me rescataste de esto, me rescataste de lo otro, ¿por qué voy a temer entonces? Acompáñenme en Mateo 8:18, por favor. Mateo 8:18. El Señor no vino a juzgar el mundo, dice la palabra de Dios. Lo que vino el Señor 18:11, por favor. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas veces usted y yo tuvimos un problema y nos perdimos emocionalmente? ¿Cuántas veces nos perdimos en el pensamiento y en lugar de pedir dirección, empezamos a desviarnos y empezar a maquinar? ¿Cómo me voy a vengar? ¿Cómo le voy a hacer para que todo esto que me han hecho también les duela? El Señor no vino para eso. En Corintios dice, tenemos que llevar cautivo todo mal pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, amado hermano, que no te temorices con lo que se está sucediendo con la delincuencia. La delincuencia siempre ha existido, siempre ha existido. Desde el principio, mira, ¿qué le hizo Caín a su propio hermano? Lo deprivó de su vida. Yo lo único que puedo decir, no puedo decir que no puedas tener temor, eres un ser humano igual que yo, pero lo que sí puedes hacer es buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace diferentes a los del mundo, porque sabemos en quién confiamos, sabemos quién es el que nos guía y quién es el que nos guía a la verdad y a la libertad. Tengo un minuto. Gloria a Dios. Bueno, para concluir, acompáñenme en Proverbios 1:7. Es lo que no encontraba. El verdadero temor de un verdadero cristiano. Proverbios 1:7, por favor. Amén. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Vendrá del mismo hombre? Yo creo que no. La sabiduría viene de lo alto. Y todo aquel que desprecia la sabiduría, también lo dice Proverbios 3:7, si no me equivoco, dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer y deshacer con nuestra propia opinión? Ser sabios, ser inteligentes. Muchos han prosperado, gloria a Dios por eso. Dios bendice de muchas maneras. Pero también muchos nos hemos quedado a medias de un proyecto. ¿Por qué? Porque no ponemos el fundamento, no ponemos la oración de parte de Dios. Que tenemos que entregar nuestro corazón, el temor a nuestro Dios. Porque el único pastor que tenemos nosotros, déjeme decirle, y se lo dice Juan 14, si no me equivoco, dice, yo soy el buen pastor, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y también dice, yo soy el buen pastor y doy la vida por las ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay que dejarnos temorizar. Sí hay que ser precavidos, gloria a Dios. Pero sí déjeme decirle una cosa, yo te invito, métase con Dios, métase en la oración, métase en la escritura, amén, y Dios le va a traer un rema, Dios le va a traer algo fresco,
A lo mejor está desesperado o desesperada porque no recibe lo que le está pidiendo. La misma palabra dice que a veces no recibimos porque estamos pidiendo mal. Pero cuando realmente usted se mete en Dios, miren, la palabra de Dios es tan clara que dice que antes de que usted le pida al Señor, Él ya sabe sus necesidades. El problema es que muchas veces no queremos inclinarnos al temor de Dios. Sí tenemos temor de quedarnos sin la renta, ¿verdad? Sí tenemos el temor de que me van a correr el trabajo, ¿verdad? O estamos con el temor, ay, la regué, me va a regañar mi patrón, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el problema. Pero ¿por qué no decimos, sabes qué? En el nombre de Jesús pongo todo este problema. ¿No dice la palabra de Dios que Él es nuestro abogado allá con el Padre? Está intercediendo constantemente por nuestros pecados, porque ninguno de nosotros podemos ser como Jesucristo. El único recto que nunca cometió un pecado sin mancha es nuestro Señor Jesucristo. Y el que diga que no es pecador hace mentiroso a Cristo, dice la palabra. El temor, se lo digo una vez más, cuando hay temor en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces quiere decir que nuestra fe no ha crecido como debe de crecer. Cuando el temor nos está invadiendo, quiere decir que nos está faltando algo. Métase con el Señor, métase en la Escritura, métase en ayuno y Dios va a empezar a hacer la diferencia. Créamelo. Yo en lo personal se lo digo con todo respeto. El Señor ha estado obrando mucho en mi vida y yo estoy contento. ¿Sabe por qué? Porque mi confianza está en el Señor. Y una de ellas se lo digo desde ahorita. Amén. No quiero ser como José el soñador, ¿verdad? Que el Señor le daba revelaciones y iba y lo platicaba con sus hermanos. No va a ser así. Pero sí se los quiero compartir. Porque ustedes son mis hermanos en Cristo. El Señor ha abierto una puerta tan maravillosa para poder ayudar al prójimo. Amén. Ya fuimos, oramos por ese lugar porque se va a hacer una casa de restauración. Amén. Y hay que seguir orando y les pido por favor como hermanos en Cristo, ayúdenme a orar por favor. Esto no es mío, ni es de las personas que van a empezar a trabajar. A partir del 1 de septiembre vamos a empezar a trabajar como se pueda, a limpiar, a quitar piedras, a hacer todo eso. Yo tengo que dejar el temor y tengo que obedecer a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque me dijo, a mí la palabra me enseña que tenemos que dar de gracia de lo que gracia recibimos. Y créanme lo que no es con ningún plan de un libro. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor a mí me rescató de ese lugar, de ese tipo de problemas. Y si ustedes son mi familia, pues están invitados también a participar de esa gran bendición de parte de Dios. No tenemos que tener temor, amados hermanos. Al contrario, tenemos que fortalecernos unos a otros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Porque a muchos afuera hay muchos que tienen necesidad. Y no solamente el problema que una persona tenga adicción. Hay señoritas, hay mujeres, hay ancianitos que son abandonados, que son rechazados, que son despreciados. Tenemos que ser una iglesia unida. Tenemos que ver por la necesidad del prójimo. A mí me agrada cómo trabaja la pastora Lorena y todas las pastoras. Me fascina. Pero yo sé que todo el tiempo es del Señor. Amén. Incline su rostro, por favor. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu grande amor, Señor, por lo que has traído, Señor, sobre esta mesa, Señor, porque sé que estás aquí, Señor, juntamente con nosotros, tomando este platillo. Señor, hasta yo me sorprendo, Señor, cuando tú me pones una palabra, Señor, y siento la diferencia, Señor, cuando estoy en este lugar a cuando estoy con mis otros hermanos compartiendo tu palabra, Señor. Y es mucha la diferencia. Pero yo, así como me gozo también, Señor, yo quisiera que mis hermanos también se gocen. Pero también te pido, Señor, que empieces a deshacer y desechar, Señor, todo temor de cada corazón, de cada familia, Señor. Quita, Señor, el yugo que hay dentro del hogar, Señor, dentro de su familia, de sus hijos.
y que venga tu paz y que reine tu gracia en cada familia, Señor. Aquí sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Nos despedimos de la familia que está conectada en vía redes sociales. Que Dios los bendiga y los esperamos el domingo. Primeramente Dios. Bendiciones. Gracias.